Hechos 20:24, dice así la palabra de Dios. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y este versículo expresa lo tremendo en cuanto al apóstol Pablo, juntando a las autoridades, a los ancianos entonces de Éfeso, y compartiendo este versículo y abriendo su corazón y diciendo, pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. Si hay algo realmente que nosotros estimamos es nuestra vida, ¿sí? Y la cuidamos por doquier. Invertimos en nuestro cuerpo, ¿sí? Compramos medicamentos, vamos al doctor, también hacemos ejercicio también para cuidarlo también. La idea es cuidarlo, no maltratarlo, ¿no? Algunas veces lo maltratamos un poco, pero dice, no estimo preciosa mi vida. Y el versículo continúa y dice, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Para mí mismo. Sin duda que en esta vida de este hombre, lo llamativo del apóstol Pablo fue un hombre sin reserva, ¿sí? No hubo egoísmo en su vida, sino que al contrario, hubo amor hacia Dios. Cuando llegó Dios a su vida, Él entregó su vida y dijo la oración tremenda que muchas veces escuchamos, que dice, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Decir eso es decir, estoy a disposición, ¿sí? Utilízame, hacé de mí lo que quieras, Señor. Y sin duda que en la vida de este hombre, que escribió 13 cartas desde una prisión, ¿qué lo motivó a ese hombre? Ahora, en el transcurso de su vida, la vida del apóstol Pablo, uno diría, bueno, para la sociedad de hoy, nombrar la biografía del apóstol Pablo, diría, qué vida miserable, ¿no? Porque pasó de todo ese hombre. Parecía que no había felicidad alguna. Fue torturado, fue preso, fue apedrado, fue perseguido, ¿sí? Pero sobre todas las cosas, él fue un buen compositor escribiendo cartas, las famosas cartas de lo que es las epístolas de la prisión. Ahora, ese fue su auditorio, ¿no? Un lugar incómodo, un lugar frío, un lugar donde en la vida de él algo que lo motivaba era seguir. ¿Seguir qué? Seguir y continuar el camino del Señor. Ahora, en nuestra vida fue cuando tomamos decisión por Cristo, fue Filipenses 1:6, ¿no? ¿Se acuerdan ese versículo de memoria? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, dejarme persuadir por el Señor que Él haga su obra en mí, Dios hace cosas extraordinarias como la vida de este hombre. Como muchas veces se dice, este hombre era perseguidor de la iglesia, pero ahora se convirtió en un predicador, un precursor de lo que es llevar el Evangelio a todos lados. Ahora, este hombre en ningún momento miró para atrás. El versículo al final dice, acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y esa es realmente nuestra misión. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, vos y yo tenemos un testimonio que es particular y que no se repite en otra persona, sino que es tuya y es mía. Y es una historia auténtica, es como tu DNI. No hay otro DNI como el tuyo, no hay una huella digital como la tuya y la mía que sea realmente en forma particular. Ni los mellizos tienen también la misma huella. Ahora, uno puede ver ahí la autenticidad de Dios, que cuando llega a una vida, ¿sí? Dios la transforma, pero la hace particular. Y me llama la atención en la vida del apóstol Pablo, porque es como una película. Nosotros fuimos espectadores y recordamos que éramos espectadores del pasado. ¿Conocés tu historia? ¿Conocés tu pasado? ¿Conocés lo que eras antes de llegar a Cristo? Bueno, no se asemeja a la que es ahora actual. Es hermosa la vida actual, la cual uno como hijo de Dios es. Antes era un espectador alejado de Dios, ¿sí? Pero ahora uno es un actor de lo presente. Sos un actor de que Dios está escribiendo en tu vida y en mi vida una historia que es irrepetible. Pero una de las cosas también, hablando de lo que es tipo película, vamos a ser el autor de nuestra vida, porque estamos escribiendo un libro que es el legado más grande que nosotros le podemos dar a nuestros hijos para que ellos, cuando ya no estemos más, aquellos que somos papás, nuestra vida haya sido de impacto, de bendición y de ejemplo. Esa es la labor que tenemos, tremenda responsabilidad que tenemos. No es cosa pequeña ser hijo de Dios. Al contrario, alguno diría, bueno, prefiero no serlo, pero qué privilegio poder serlo.
Quiero compartir una historia de una persona, un atleta, ¿sí? En 1998, en Nueva York, Estados Unidos, se corría una carrera y era de 42 kilómetros, ¿sí? ¿Y sabés qué? Se rompió un récord ahí. El récord Guinness de los 42 kilómetros que se corría constantemente en ese país era de 2 horas, 7 minutos. Pero se rompió un récord. El récord se rompió por una persona la cual corrió, ¿sí? Y empezó y terminó. Empezó y terminó. Pero ¿sabés cuánto tiempo tardó? 4 días y 17 minutos. Uno dice, ¿pero cómo puede ser que haya roto un récord Guinness de 4 días, pero 17 minutos? ¿Lo rompió por qué? Porque esa persona era una persona lisiada de los pies. No tenía piernas. Y solamente fue impulsado a través de la carrera cuando comenzó con solamente sus manos. Ahora uno diría, me da 100 metros, caminando sin pierna, desisto en la primera. Se anotaron 50.000 personas. 30 fueron las personas que terminaron. Entre ellas estaba él. Él empezó y terminó. Ahora, un montón de obstáculos, ¿no? Yo me imagino a esa persona. Siendo padre tal vez, papá, ¿cómo vas a correr? La esposa, ¿estás loco? Los vecinos, no va a llegar. Un montón de personas del círculo más cercano desanimando constantemente. Pero él tenía una meta. Cristiano ese hombre. Búsquenlo después, ahí en Google. Yo lo busqué ahí, lo encontré ahí, ¿no? Pero me llamó la atención la vida de ese hombre. ¿Por qué? Porque tranquilamente uno podría haber, ¿qué? Desistido tranquilamente. ¿Y sabés que en la vida cristiana, cuántos cristianos conociste que hoy por hoy están lejos de Dios? Ahora no me jacto, siempre digo eso. No me jacto y no debemos jactarnos de permanecer en el camino del Señor. Que por pura gracia estamos, gracias a Dios, por ello. En primer lugar, porque llegó Cristo a nuestra vida. En segundo lugar, porque hubo personas que influenciaron nuestra vida. En tercer lugar, no debo negar que hubo personas que oraron por nuestra vida. En cuarto lugar, porque siguen amándonos más allá de nuestras imperfecciones. Pero en quinto lugar, por tener una iglesia consolidada y poder continuar y seguir. Qué hermoso es poder cumplir un año en la vida cristiana, ¿no? Un año más en la vida cristiana. A propósito, Maxi cumplió años. Pues si no le llegó el regalo, estamos a tiempo. Pero qué lindo poder cumplir los años en el camino del Señor, la cual es espectacular. Ahora empezamos todos muy bien, ¿no? Pero terminar, el asunto es ese. Ahora este hombre que estaba imposibilitado de sus piernas, que no podía de repente correr a la velocidad de los demás, ¿qué lo llevó a esta persona a poder empezar y terminar? ¿Alguna vez estabas en la vida cristiana y en algún momento te tomaste un tiempo de dejar la vida cristiana y decir, esto ya no va más? ¿O te pasó por la mente de decir, cuelgo los botines, diría, ¿no? Cuelgo los guantes ahí, no quiero seguir más en la vida cristiana? La verdad que es difícil, es dura, ¿sí? En el trabajo me atosigan, me persuaden, ¿sí? Me desaniman, la familia. ¿Alguna vez te pasó eso? Pero qué importante es tener lo que es la comunión con Dios. Reflexión de cada domingo, que sin duda cada persona que comparte esa reflexión, siempre con el objetivo directo a tu corazón y a mi corazón, animarme a poder continuar. Un libro tan hermoso como Apocalipsis, que te da una antesala y te anticipa lo que va a suceder más adelante y que es una esperanza enorme como hijo de Dios. La película, el mundo, los que no tienen a Cristo, no la vieron. Pero gracias a Dios es un anticipado de revelarla a nosotros. Y es un libro de esperanza. Ahora, lo llamativo de todo es que el apóstol Pablo también tuvo una carrera. Él empezó y terminó, pero también en el camino sufrió un montón de cosas. Sufrió soledad, maltrato, como te decía anteriormente, persecución, ¿sí? Tenía que ser un hombre realmente de convicción. Muchas veces nosotros somos persuadidos en la primera de cambio y nos desanimamos. Pero en la vida del apóstol Pablo se ve un versículo tremendo ahí en 2 Timoteo, si me acompañás con tu Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. 2 Timoteo 4, versículo 16. Recuerden que este hombre estaba dando unas palabras ahí. Estaba dando a los ancianos en Éfeso
Pero llega después de 9 años después, se viene un versículo y dice, en mi primera defensa, 2 Timoteo 4:16, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dice, y no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor librará a toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí podemos ver dos cosas. En primer lugar, podemos ver una persona que sufrió ¿qué? Soledad. El claro ejemplo, Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Él sufrió una soledad tremenda, la cual estaban los discípulos. ¿Sí? Estaban las multitudes, los discípulos, después estaban los 3 discípulos, pero en un momento estuvo solo. ¿Sí? Es más, desde la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, cuando hablamos de animar a una persona cuando se siente sola o solo, o que se siente desamparado o desamparado, el ejemplo es Cristo. Pero en la vida también el apóstol Pablo anima a nuestro corazón de que él también padeció por la misma circunstancia. Pero algo que me encanta y que tenemos que tener bien presente es, dice, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor siempre está a nuestro lado. En dificultades, en alegría, en gozo, en tribulaciones, en pruebas, en tentaciones, en situaciones adversas, problemas económicos, salud, pero el Señor siempre está presente. El que muchas veces no está presente somos nosotros, ¿no? El Señor me está esperando cada día para poder estar con Él. Pero muchas veces yo soy el que le clavo, ¿no es cierto? Ese visto, esa ausencia de mi vida en sí. Entonces Dios lo que quiere de mí es poderamente tener ese tiempo con Él cada día. Ahora, ejemplos a seguir son un montón. Si vemos realmente la lista es larga. Hebreos capítulo 11. Una vez un mexicano me agarró y me dijo, cuando estaba desanimado, porque también uno se desanima, está y voy a estar en algún momento. Y dice, cuando estés desanimado, cuando estés anémico en fe, cuando estés dudando, cuando estés flaqueando y demás, lee Hebreos capítulo 11, cada versículo hasta el final, los 36 versículos. Y fíjate el accionar, el verbo de cada uno de esos personajes de la Biblia, y va a animar tu corazón, ¿sí? Y vas a animar a otro en sí. Y léelo una vez, 2 y 3 veces constantemente. Y la lista es larga, ¿no? Se ve a Noé, se ve a Enoc, se ve a Abraham, se ve a Isaac, muchos de ellos. Ahora, uno puede ver la vida de esos hombres, ¿qué lo animó a seguir? Porque ellos también padecieron dificultades como cada uno de nosotros. Los de la Biblia no son ajenos a que ellos no pasaron dificultad como nosotros en sí. Entonces uno puede ver en la Biblia, en la vida de estos hombres, que ellos también padecieron dificultad como el apóstol Pablo, como este hombre que estuvo solo. Todos me han desamparado. Pero el que estuvo presente remarca, ¿no? Y anima al joven Timoteo ahí. El que estuvo presente siempre fue ¿quién? El Señor. Ahora, qué llamativo que es para nuestra vida que podemos ver en los héroes de la fe o la galería de la fe, como quieras llamarle el título que vos quieras ponerle ahí, que es de mucho ánimo en nuestra vida. Conforme a la fe murieron todos, dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesándolo que eran extranjero y peregrino sobre esta tierra. Esa persona tenía la perspectiva correcta. Su cabeza estaba transportada en el cielo, pero sus pies estaban acá en la tierra. Sabían quiénes eran. Y esa es nuestra identidad como hijo de Dios. Ahora, voy a ser como tal vez el apóstol Pablo, que en medio de toda la dificultad, persecución, cárcel, hambruna y demás, ¿voy a desistir o voy a continuar? O voy a ser como este hombre que me llama la atención lo que pasó. Hay otro versículo ahí en Filipenses. Ahí acompáñame con tu Biblia, Filipenses capítulo 3. Efesios, Filipenses, la carta del gozo. Filipenses capítulo 3, escrita por el autor mismo, el que anima nuestro corazón en esta noche. Filipenses capítulo 3, versículo ¿qué? 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante,
prosigo la meta, el premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos mismos, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Una persona que decía que todavía no lo alcancé y sigo perseverando y continúo, me motiva que esta persona, si dice el apóstol Pablo, ¿qué queda de mí entonces? Y me encanta, pero dice el versículo, una misma cosa, dice, no es que la mente me extiendo, ¿qué? Adelante. Cristo, cuando fue crucificado en la cruz, en ningún momento Él volteó para atrás, sino que sus ojos estaban fijados hacia adelante, hacia el Gólgota, hacia el lugar que lo llevaban, ¿sí? Cristo cuando arrancó su ministerio fue a los 30, a los 33 fue crucificado, pero en ningún momento miró para atrás. En ningún momento dijo, pero por la humanidad, ¿para qué? Pero para estar solo, ¿para qué? Pero si me negaron, si me traicionaron, si de repente desistieron, todos los que prometían seguir y que me buscaban, ¿para qué Dios? Pero en ningún momento Él bajó los brazos. ¿Por qué? Porque Él quería dejar un ejemplo a nosotros. Y por eso me encanta el versículo 14, dice, prosigo la meta al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi meta, ¿sabes cuál es? Es terminar la carrera, ¿sí? Pero terminarla bien y terminar en el camino del Señor. Y continuar y seguir. Pero cuando pase de este mundo, porque voy a pasar a este mundo, vamos a morir, tenemos una fecha específica, la cual no sabemos, pero al fin y al cabo tratamos, ¿no? Mirar el bema de Cristo, o sea, mirar el tribunal de Cristo, saber que quiero prepararme y encontrarme de la mejor manera para que cuando el Señor me llame, ¿no es cierto?, me diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho que te pondré, pero quiero ser fiel. Si hay alguna virtud que me llama la atención de las personas que nos apoyan a nosotros en forma práctica, es que las personas que en marzo cumplimos, 17 de marzo vinimos a Posada, 2020. 17 de marzo del 2020, 2 días después, pandemia estricta. Pero el 17 de marzo de este año nosotros cumplimos 5 años en Posadas. Si algo que agradezco a Dios, aparte de tantas cosas, esta semana dediqué a poder compartir un audio a cada una de las personas agradeciéndole por lo fiel que fueron a Dios primeramente, pero también sosteniéndonos, orando, pero también en forma práctica. Y la palabra fidelidad también es una atribución la cual yo también tengo que abrazar, ¿sí? Lo que Dios más requiere de mi vida y de tu vida cada día es que nosotros seamos, ¿qué? Fieles, ¿sí? De nada sirve tal vez correr la carrera solamente un año, desistir y ya está, sino poder permanecer, porque la vida del apóstol Pablo fue una persona la cual corrió la vida cristiana, pero fue fiel. Y lo llamativo de todo, una de las cosas que podemos ver acá es que hay 4 pasos que quiero compartir en esta noche, peligroso del creyente, la cual lleva a poder errar y amar este mundo, ¿sí? 4 pasos peligrosos que podemos dar. La primera, en Santiago. Quiero compartirle ahí, Santiago, un libro que hemos estudiado y seguimos estudiando todavía, nos queda un examen más. Pero en Santiago, capítulo 4, si me acompañás con tu Biblia. Hebreos, si estabas en Hebreo, ahí nomás. Hebreos, Santiago. Capítulo 4, seguro que lo leíste varias veces a este versículo. Y dice Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el paso peligroso como hijo de Dios a no seguir la vida cristiana es que yo tengo una amistad con el mundo. Cuando yo me asemejo a tener una amistad con el mundo, la Biblia me dice que soy, ¿qué? Enemigo de Dios. Y por ende eso me lleva a mí a poder replantear y pensar que no tengo que tener una amistad con este mundo, sino que al contrario, como dice la Biblia, dice, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Son palabras muy fuertes del autor Santiago, el hermano, ¿sí?, del Señor Jesucristo. Esta persona a la cual escribió a unas personas que eran judíos, esparcidos, llenos de debilidades, pasando necesidad, le habían robado las casas y demás. Y sin embargo, este hombre está
diciendo no palabras blanditas y suaves, sino que al contrario, fuertes. Pero el peligro como hijo de Dios a no seguir la vida cristiana es que yo me puedo constituir amigo de este mundo. ¿Es un desafío? Sí, es un desafío. ¿Ya la probé esa materia? No, todos los días. Tengo que enamorarme de Dios, ¿sí? Y no tener a este mundo como amistad. ¿Qué cosa puede ofrecer el mundo para que yo tenga esa amistad para con ellos y yo ser persuadido por ellos? Bueno, caminar como ellos, hablar como ellos, escuchar como ellos, andar como ellos, ser como ellos, pensar como ellos, tomar las decisiones que ellos toman. Pero qué lindo poder tener la Biblia, el filtro, la palabra de Dios, para poder marcar la diferencia. Santiago 1:27, ahí mismo, vuelta de página, otro versículo, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Otra cosa es, me quedo con la última parte, ¿no? Otro de los peligros, paso a no seguir, ¿sí?, en la vida cristiana, es, como anotaba acá, es contaminarme con el mundo. Cuando yo hago amistad con el mundo, automáticamente yo me contamino, ¿sí? Y te contaminás y me contamino. En un momento estaba todo bien, estaba hablando normal y de repente una palabrota y de repente me sale a mí también, ¿no? Y me engancho con el chiste o me engancho con lo que hablan. Pero ese es uno de los peligros que nosotros, como hijos de Dios, uno diría, bueno, ¿qué tengo que ser entonces como cristiano? Un astronauta. Tengo que ir a vivir a la luna. Y eso es lo mejor, ¿no? Pero no podemos transportarnos e irnos de este mundo. Porque el mundo necesita de tu persona y mi persona para marcar la diferencia. Y no podemos huir, sino que debemos continuar y seguir para marcar la diferencia de saber que no tengo amistad en este mundo, porque separamos las cosas, no me contamino con este mundo. Pero otro versículo ahí, vamos a 1 de Juan. Seguro que los jóvenes en algún momento lo habrán leído. Ellos están estudiando este hermoso libro que se asemeja la forma de escribir, cómo va al hueso, ¿no? Ahí en 1 Juan capítulo 2, versículo 15. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice así: no améis al mundo, ni las cosas, dice, que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En primer lugar, ¿sí?, uno de los peligros que podemos tener es una amistad con el mundo, ¿sí? O sea, congeniar con el mundo, ser igual al mundo. No, debemos marcar la diferencia. En Juan capítulo 15 dice que nosotros no somos de este mundo, ¿sí? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos de paso, como nos compartía Lucas en Apocalipsis. Nos toca una eternidad, la cual es la que viene y es gloriosa. Pasar la eternidad, ¿no es cierto?, con el Señor para siempre. La amistad en el mundo, contaminarme con el mundo, pero muchas veces puedo amar al mundo. La última vez que compartí la palabra, me compartía sobre un hermano en la fe que estaba alejado del Señor. Él se llama Emanuel, ¿no? Y le compartía el testimonio de él porque él había derribado un montón de altares. Estábamos hablando sobre el rey Ezequías la otra vez. Y ese muchacho terminó, bueno, nada, pasó domingo, el lunes, me llega un mensaje. Hola Javi, tanto tiempo, ¿cómo estás? Me gustaría tener tu WhatsApp. Quiero compartirte que me acerqué al Señor. Me acerqué al Señor. Él es saxofonista, no entiendo mucho de música. Pero bueno, un instrumento de viento, ¿no? Muy lindo, a propósito. Pero él se alejó del Señor, ¿sí?, apasionado por el Señor, se alejó del Señor, dejó de seguir al Señor. Y el lunes de ese día me dice, estoy volviendo al Señor. Y quiero una iglesia, quiero que me contacte a alguna iglesia que conozcas. ¿Sí? Y él 10 años se alejó del Señor. Tocó en la banda de lo que es rock, algunos que tal vez sepan, Los Piojos, La Renga. Mucho dinero, viajó por diferentes partes del mundo, pero dice, lejos del Señor, un vacío enorme,
Los bolsillos tal vez enormes, ¿no? Grandes. La cuenta, ni hablemos. Pero en el corazón totalmente vacío. Y quiero volver al Señor. Sé que para volver al Señor, arrepentirme con Él, arrepentirme del Señor, comenzar a leer la palabra de Dios, buscar los devocionales escondidos que tal vez tenía por ahí, ¿sí? De repente leer mi Biblia, comenzar a congregarme, asistir, ¿sí? Y bueno, gracias a Dios, hace 3 semanas, ¿sí? Que Emanuel, y lo estoy persuadiendo para que venga y conozca la Tierra Colorada también, y que venga a misiones. Pero un muchacho que cuando visitaba la iglesia, que es la iglesia donde iba Enzo también, un muchacho joven, 15 años tenía él. Y uno puede ver, ¿no es cierto?, que él se está acercando al Señor. Cuesta muchísimo. Este mundo que te ofrece cosas, como dice en 1 Juan, al final, el versículo 17, ¿sí? Ahí 2:17, el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando uno se aleja del Señor, lo que sucede, por más riqueza que tengas, por más noche que tengas, por más placeres que tengas, por más cosas que pruebes, por más países que conozcas, lo que más se produce en el Hijo de Dios cuando se aleja es un profundo vacío en su corazón, que el único que lo llena solamente es Dios. Así como el auto necesita nafta para que ande, nosotros como hijos de Dios necesitamos llenar combustible a través de la comunión con Dios todos los días, hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque es una carrera que estamos corriendo y es de seguir. Y la última, ¿sí? Otro de los pasos peligrosos que muchas veces enfrentamos como hijos de Dios y somos persuadidos por este mundo, es Romanos 12, 1 y 2. ¿Lo conocés? ¿Sí? ¿Había alguna memoria? No conforméis a este siglo, ¿sí? No conforméis, no tomé el molde, ¿sí? Ese es el versículo 2, pero el versículo 1 dice, ¿alguno lo sabe de memoria y quiera recitarlo en voz alta? ¿No? Bueno, ahí yo se lo leo, dice, así que hermanos míos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál buena sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En cuarto lugar, una de las cosas que muchas veces nos puede persuadir este mundo es que me conformo a este mundo. ¿Entendés que todo es como una escalera? ¿Sí? En primer lugar, voy cediendo a mis convicciones y voy teniendo una amistad con el mundo. El diablo es muy sutil, ¿sí? Utiliza toda su artimaña habido por haber. Si hay un ejército que está totalmente hasta los tuétanos en cuanto a lo que es cargamento, lo que es de repente herramienta, lo que es armadura y demás, y abastecer en cuanto a eso es Satanás. Él viene con una artillería bien pesada y que de repente a lo largo de todos estos años va a venir con artillería pesada constantemente. Con los muchachos nos juntamos la semana, ahí, porque no nos juntamos, fue muy motivante la vida de Andrés, este muchacho que nos dio el taller, ¿sí?, de pureza sexual. Y empezamos a leer un libro que es Cuidado con el Iceberg. Tocaba el capítulo 3 y tocaba sobre 2 personajes de la palabra que vos conocéis y yo conozco. Pero nos quedó clavada en nuestra mente 2 palabritas. En primer lugar, la determinación. ¿De quién? De José. ¿Sí? En Génesis capítulo 39 se ve a José, ¿sí?, que estuvo ahí en la casa de Potifar y que lo asió una mujer, ¿sí?, que de repente no había nadie. ¿Sí? Siempre decimos que el 1 de mayo se estableció por esa mujer que le dio libre a todos, ¿sí? Y esta persona, la cual lo persuadió a José, esta persona iba con malas intenciones. Pero ¿qué pasó en la vida de José? Fue una persona determinante. ¿Sabes que como hijo de Dios muchas veces para seguir en el camino del Señor nosotros tenemos que ser determinantes? Y tenemos que no tomar la decisión que tuvo la vida de David. ¿Se acuerdan ahí en 2 de Samuel capítulo 11? ¿Sí? Él cayó, tomó una decisión, pero incorrecto, ¿sí?, porque se dejó llevar, como siempre decimos, las artimañas de un ladrón, ¿no? Para que un ladrón robe algo, primero tiene que ver. En segundo lugar, codicia. Y en tercer lugar, ¿qué?
toma. Y lo mismo hizo, la misma secuencia hizo David. Y la misma secuencia y la misma receta utiliza Satanás para tu vida y para mi vida constantemente. ¿Para qué? Para que nosotros desistamos y no seamos personas de determinación. ¿José fue una persona determinante? Sin duda que fue una persona determinante. ¿Siguió en el camino del Señor? Sin duda. Dios lo utilizó en gran manera. La vida de Pablo también. La vida de Isaac, Abraham, la vida de grandes hombres de Dios como Daniel, también. Muchísimas personas hicieron lo correcto. Entonces, 4 pasos peligrosos que nosotros como hijos de Dios muchas veces podemos tomar. La primera, una amistad con el mundo. No debo tener amistad con el mundo. Si hay alguien que nos cela celosamente, ¿saben quién es? Es Dios. Dios no quiere compartirte con nadie, porque claro, le costó tanto tu vida, mi vida, que fue un precio de sangre, que fue a través de la persona de Jesucristo, que murió en la cruz, ¿sí? Y que llevó tu pecado y mi pecado, la cual no quiere compartirte con nadie. Y solamente lo que quiere Dios es que vos le glorifiques y que yo le glorifique. Si Dios solamente con una sola vida revolucionó el mundo, ¿te imaginás con tu vida? Pues sí, me está comparando con el mejor del mundo, ¿no? Con Jesucristo. Pero sos hijo de Dios. Tenés su palabra, tengo su palabra. Tengo el Espíritu Santo, sí, tenés el Espíritu Santo. Tenés la comunión con Dios, tengo la comunión con Dios. Tengo hermanos en la fe, tengo hermanos en la fe. Tengo una iglesia, tengo una iglesia. Soy consolidado por ella, sin duda. ¿Solo no puedo? No, no puedo. Ahora, amistad con el mundo, no. Contaminarse con el mundo es una decisión de todos los días. ¿Sí? No contaminarme del mal. El mal está en todos lados. Está en tu teléfono, ahí mismo en tu casa. ¿Sí? Haces clic y estás en cualquiera y estoy en cualquiera. ¿Sí? Ahora, ¿puedo contaminarme? Sí, me puedo contaminar. ¿Amar al mundo? Me puedo amar al mundo. De muchas maneras, de diferentes maneras. ¿De qué forma se pone este mundo para que yo lo ame? Tal vez un club, ¿sí? Tal vez un amigo, tal vez un familiar, tal vez un ser querido. Tal vez un hobby, tal vez algo que te guste, porque algo te gusta y algo me gusta. No debe ser el pedestal ahí arriba, tiene que ser Dios y no conformarme. Ahora, uno dice, bueno, ¿cómo hago para seguir? Si me nombraste que hay 4 pasos que son peligrosos y que me llevan a mí a alejarme de Dios, ¿sí? Porque el mundo no tiene la culpa, ¿eh? El que tiene la culpa sos vos y soy yo, que cedemos nosotros. Y yo tampoco, porque él en ningún momento se mueve, él está en el mismo lugar que siempre estuvo. Los que nos movemos de Dios somos nosotros. Muchas veces le echamos la culpa a otro, ¿no? Eso viene de Génesis al principio, ¿te acordás? ¿Sí? La mujer que me diste, ¿sí? Ahí le echó la culpa a alguien. Entonces, somos especialistas en echarle la culpa a otro. Siempre tenemos que mirarnos en el espejo de nuestra casa, pero también de su palabra, que es considerada como un espejo la palabra de Dios. Pero algo realmente que me llama la atención acá, un beneficio para poder realmente yo seguir en la vida cristiana, es como dice en Proverbios capítulo 6. ¿Me acompañás? Ahí Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Dice la palabra de Dios. (6, 20 al 23). Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón y enlázalo en tu cuello. Te guiará cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El camino de vida y la reprensión, quien te instruye. Dice, guarda, hijo mío, ¿qué? El mandamiento. Cuando habla de la Biblia en mandamiento, estatuto, decreto, habla de lo que es la palabra de Dios. Y saben que para seguir en el camino del Señor necesito la palabra de Dios, constantemente. Para seguir necesito, ¿no es cierto?, tener la comunión con Dios. Muchas veces decimos que nuestra vida cristiana son 2 aljibes, son 2 timones, ¿no? Una es la oración y otra es su palabra. No puedo tan solo orar nomás. Voy a andar solamente en el círculo. Es su palabra y a su vez también es la oración para poder ¿qué? Avanzar. Necesito la palabra de Dios. Y aquí podemos ver en estos versículos, ¿sí? Guarda, hijo mío, que el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre.
átalo siempre, ¿dónde dice? En tu corazón, enlázalo en tu cuello, ¿sí? Y te hará cuando ande, cuando duerma, te guardará. ¿Te guardará de qué? Hay muchos peligros que tenemos como hijos de Dios, la cual afrontamos. Tal vez, si somos sinceros y tomamos unos mates y charlamos, ¿cuántos peligros pasaste la semana pasada? Donde estuviste así, tal vez, de pecar. ¿O cuántas cosas de repente pasó? ¿Sabe que el escenario siempre lo prepara Satanás de una forma magistral? De una forma tan tentadora que tan solo requiere de tu tiempo. Hablando de tiempo, es algo que me cuesta bastante y que a veces pierdo, ¿sí? ¿Y sabes qué? Tengo que ser determinante a ser diligente en ser sabio en cuanto a lo que es el tiempo. El tiempo es algo que no se recupera, ¿sí? Y es algo realmente que cada día nosotros como hijos de Dios tenemos que realmente disfrutarlo, pero en el buen sentido. Porque claro, cuando dice en Salmo 90:12, dice, aprovechando bien el tiempo, me habla de que el tiempo es rico, es valor, ¿sí? Es más, gente con el tiempo te paga, ¿sí? La gente abona y te da. Pero qué importante es nuestro tiempo. ¿Pero el tiempo con qué? Con su palabra. ¿Para qué? Para poder continuar en la vida cristiana. Si permaneces en el camino del Señor, preguntale a personas. Te tiro este pequeño desafío, ¿no? Compartirle a alguien de la vida cristiana y decirle, ¿hace cuánto tiempo estás en el camino de Dios? Y la segunda, ¿qué secreto tenés para poder permanecer? Porque a mí me cuesta un montonazo. Y sin duda, de esa persona a la cual vos le preguntes, te va a decir, porque tuve tiempo con el Señor, con su palabra. ¿Quién lo requiere? Lo requiere Dios, todos los días. Ahora, su palabra es un beneficio tremendo en nuestra vida para vivir una vida de integridad, para poder seguir, porque claro, también Dios tiene un condicionante, ¿no? Para poder vivir la vida cristiana. Tengo que tener realmente, ¿qué? Integridad. Y en la integridad muchas veces se dice que, ¿qué es? Una persona íntegra es cuando se muestra, cuando está sola, ¿no? Y ahí verdaderamente se ve. Claro, porque cuando estamos con un montón de gente podemos disfrazarla, pero ¿quién sos cuando nadie te ve? Y ahí en la integridad uno puede pensar realmente cómo es su corazón y mi corazón. Si podemos agarrar en un momento nuestro corazón y decirle, Cristian, proyectá mi corazón durante toda esta semana y qué cosas malas hay. Muchas veces va a haber vergüenza, sin duda. Y a su vez también tristeza o miedo a ser descubierto, ¿no? Como compartía Andrés el taller la otra vez. Por ejemplo, el miedo a lo que es la pornografía, el de ser descubierto, ¿qué es? La vergüenza. Pero muchas veces, si nosotros contamos nuestra vergüenza a otra persona, principalmente a Dios, no le podemos ocultar nada. Pues también a otras personas también. Todos luchamos. Pero qué lindo poder ser que acompañado por su palabra, ¿sí? Ahora, algo que me encanta es en la vida de Job. ¿Saben que Job, en Job 31:1, también utilizó su palabra? De oída, dice, te había oído. Ahora mis ojos te ven. Hice pacto con mis ojos. Cuando se habla de la palabra pacto, se habla de compromiso. ¿Alguna vez le prometiste la palabra a alguien? Bueno, todos los que estamos acá, esposos, un día le prometimos a nuestras esposas en el altar fidelidad, ¿no? Y ese compromiso es hasta que el Señor nos lleve. Pero el compromiso primeramente es hacia Dios, hacia la persona a la cual uno se va a casar, ¿sí? Fidelidad. Ahora, es un compromiso constantemente y diario. Pero este hombre, Job, tuvo un compromiso. Una persona que fue íntegra. Sí, fue una persona íntegra. Terminó bien, Job. Empezó y terminó bien. Pero para nuestra vida también lo que Dios determina es que nosotros también podamos terminar bien. Una cosa también que veo que también como requisito para poder seguir en la vida cristiana, no tan solo su palabra, sino también puedo ver en la vida, ahí en 2 de Corintios, ahí si me acompañás, capítulo 7, perdón, primera de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1. No tan solo su palabra. Y seguro que lo leíste varias veces, capítulo 1, versículo 16. Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
porque Cristo está, sé santo, porque yo soy santo. Para seguir en la vida cristiana se requiere también pureza. Cuando uno vive en impuro, cuando uno vive pecando, cuando uno vive contaminándose, no llega a mucho tiempo. En algún momento hay una caída. En esa caída hay un desánimo. Y ese desánimo hay vergüenza. Y esa vergüenza, por ende, trae resultado alejarme. Y se alejan. ¿Se acuerdan al principio que hablaba de cuántas personas tal vez se han alejado que vos conocés o yo conozco? Pero una cosa llamativa es, yo debo ser fiel a su palabra, pero también debo ser fiel a Dios en cuanto a mi pureza. Cuando dice el versículo 15 que dice, sino como aquel que os llamó es santo, claro, el que me llamó que fue Dios, es santo, dice, sed, en modo imperativo, es una orden de todos los días. También vosotros santos en toda ¿qué? Vuestra manera de vivir. Cuando dicen toda es un absoluto en toda la manera de vivir, ¿sí? En todos los sentidos. Cómo hablo, cómo escribo tal vez al sexo opuesto, cómo me dirijo tal vez a mis hijos, a mi vecino, de repente a mi hermano en la fe, a mi hermana en la fe. Eso también es un destello de pureza también, en cuanto a mi esposa, en cuanto a mi integridad, en cuando estoy solo, ¿sí? Ahora, va de la mano su palabra, pero también una vida de pureza. Muchas veces hay una frase que me encanta y que dice, no digamos al pecado no puedo, sino no quiero. Y es verdad, porque muchas veces al pecado le decimos no puedo. ¿Sí? O a otro hermano, que vos abrís tu corazón y decís, pero no puedo con este pecado. Es que no quiero. Cuando digo no puedo, ya tomé una decisión, no quiero. ¿Sí? Como una persona que tal vez tiene problemas de algún vicio, tal vez. No es que no puede, es que no quiere. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no quiero. Y el no querer ya es una decisión y es una determinación a cerrar mi corazón. Pero sí puedo. Con Cristo sí puedo. Entonces una vida pura. ¿Se acuerdan ahí leyendo los devocionales en Apocalipsis? Que se habla que nosotros como iglesia somos la novia. ¿Qué espera? Dios no espera una novia que venga a Dios y de repente con el vestido todo sucio. ¿De dónde viene? Todo manchado, todo roto. Dios nos espera a nosotros, sí, una vida de pureza constante. ¿Cuesta? Sí, que cuesta, todos los días. Nos cuesta abrirnos un montón. Reconozco y tal vez los hombres me van a dar razón. Nosotros como hombres nos cuesta más abrirnos. La mujer exterioriza más. Nosotros tenemos los niños que son aquellos que no tenemos hijos grandes todavía y no están en la adolescencia. Las mujeres se revelan en una forma y exteriorizan, ¿no? Y revelan a través de su ropa, a través de la música, movimiento, lo que sea. Pero el hombre, cuando toque la adolescencia, que tengo 2 varones encima, se revela, pero para adentro. La mujer para afuera, el hombre para adentro. Y se revela en sí. Ahora, sabemos realmente que Dios cómo quiere. ¿Vamos a enfrentar la venida del Señor? Sí, vamos a enfrentarla. ¿Cómo realmente querés que el Señor te espere y me espere? Un último versículo ahí para compartir ahí en Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Estamos en Santiago. Hebreos, Santiago. Retrocedemos un cachito. Ahí mismo, Hebreos 4, 13. Y los versículos que más tal vez conozco y que conocés son los versículos que constantemente tengo que ir a ellos y que Dios tiene que remarcar mi memoria en sí. Hablamos que para seguir al Señor en primer lugar tiene que estar la palabra de por medio. No puedo seguir en la vida cristiana sin la palabra. Ausencia de palabra es de repente una condenación directa a mi vida. Es un directo realmente suicidio en la vida de uno, ¿sí? Alejarme ya automáticamente. Impedir que vivir una vida pura, decirle a Dios que su santidad no vale y no quiero, pero al fin y al cabo no voy a impactar a nadie. Pero dice Hebreos 4:13, dice la palabra de Dios, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Hablamos del tribunal de Cristo. Un día vamos a estar ante el dador de la vida. Vos y yo, ¿sí? Y con nombre y apellido. No, soy de la vida y me vengo a representarla. No, con nombre y apellido Dios me va a llamar y me va a pedir cuenta. ¿Te acordás? Aquello que
son tal vez de mi edad un poco más grande, cuando nuestros padres nos llamaban, vení, quiero hablar con vos. Ya sabés cómo temblaba, porque sabía la que venía después, ¿no? Pero bueno, también con Dios. Hebreo dice, a nosotros, a los padres que no teníamos a Cristo, lo venerábamos. ¿Qué más Dios? Debemos venerarlo. Para seguir a Cristo, ¿no? En primer lugar, una vida con su palabra. En segundo, pero todos los días. ¿Es un ejercicio que cuesta? Sí, cuesta todos los días. Pero también una vida de qué? Una vida pura. Y en segundo lugar, una vida, ¿no es cierto?, de preparación. Me debo preparar para esa venida. El Señor viene pronto. No sé cuándo va a venir el Señor. Pero quiero que me encuentre el Señor lo más santo posible. Ponerme a cuenta con Él. ¿Cuándo? Cuando toque la cena del Señor. Sí, ahí me tengo que poner a cuenta. No, todos los días. ¿Sí? Si tengo algo que estoy luchando, o tengo un problema interpersonal con alguien y demás, Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? Y no te prives esa oportunidad que Dios lo da a través de un medio tan lindo que es la oración. ¿Sí? Pero también con mi hermano, estar bien con Dios y estar bien con los demás es espectacular. ¿Sabés qué disfrutás? 3 palabras. Paz. ¿Sí? Paz con Dios y paz con mis hermanos. Pero cuando tengo un problema interpersonal o tengo algún pecado oculto que gobierna mi vida, no hay paz. Obvio que no causa efecto su palabra, no causa efecto tal vez un mensaje, un devocional, o de repente un hermano que me hable de la palabra de Dios. Pero qué lindo es poderamente caminar con hermanos de la fe, que me motivan a crecer, que me motivan a cambiar, que me motivan, ¿no es cierto?, a caminar con Dios, como Enoc. ¿Te acordás de Enoc? Un hombre que se destacó que caminaba con Dios. A tal punto que caminaba tanto con Dios que en un momento Dios le dijo, estás cerca de mi casa, ¿para qué te vas a ir? No conozcas la muerte, venite conmigo, ya está. Entonces, el ánimo más que nada de nuestra vida es que cuando partamos de este mundo va a haber 3 rodillas. Una va a ser la de adoración, ¿sí? Que vamos a ir con todas nuestras coronas en retribución a una salvación tan grande y costosa y le vamos a dar todo a Dios. Porque mi motivación no son las personas de aplauso o de repente un trofeo o un diploma, sino más que nada es agradecerle a Dios por la salvación que tengo. Entonces soy un merecedor de ella y a su vez también soy un deudor de ella. ¿Sí? La adoración. Rodilla de adoración, agradeciéndole. Rodilla de vergüenza tal vez, que tal vez no corrí como tenía que correr. ¿Sí? Con vergüenza. Pero también tal vez la rodilla de lo que va a ser castigo para toda la eternidad. Porque dice la Biblia en Filipenses que todos van a rendir cuenta delante de Dios. Los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Oramos agradeciendo a Dios por su palabra. Nos ponemos